Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar unos minutitos mientras llegan los participantes. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Salvadora Morales. Yo trabajo para Manomet en la oficina ejecutiva de la red hemisférica para aves playeras y pues estoy basada en Nicaragua. Es un verdadero gusto estar esta tarde, compartiendo con ustedes este webinar y acompañando al equipo de lujo de Sudamérica que nos va a estar compartiendo los resultados del monitoreo anual de aves playeras en América del Sur. Estamos hablando del Pacífico de Sudamérica. Esta tarde vamos a tener Vamos a tener 4 presentaciones, una por país. Vamos a dividir el webinar en 2 bloques. El primer bloque va a ser la presentación Colombia y Ecuador. Y vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat del Zoom o en Facebook, ya que se está transmitiendo en vivo. Y luego tenemos otro espacio de 2 presentaciones, Perú y Chile, y luego nuevamente otro espacio de preguntas y respuestas para que también vayan preparando sus preguntas a medida que se va desarrollando las presentaciones. Así que vamos a dar inicio, vamos a tener un espacio, esperamos que no extendernos mucho en tiempo. Y vamos a dar inicio. Les pedimos a los panelistas que enciendan sus cámaras. Vamos a tener un espacio de presentación de 1 minuto cada uno, donde nos cuenten un poco de quiénes son y dónde vienen. Adelante, chicas, enciendan. Bueno, buenas tardes. Yo soy Diana Euse, soy colombiana. Trabajo en la Asociación Calidris y muchísimas gracias a Salvadora, a Vianey y al equipo de la Red Hemisférica por organizar este evento y a todos los participantes y a todos quienes están escuchándolos y participando. Gracias. Gracias, Salvadora. También quiero agradecer primero por la invitación a este evento. Buenas tardes. Mi nombre es Charo Montesino. Soy coordinadora del programa de aves acuáticas y humedales en la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Y como parte de las labores en este programa, apoyo también la coordinación nacional de este proyecto de aves playeras migratorias en mi país, en Chile.
Ana. Pueden dejar sus cámaras encendidas mientras terminamos la presentación. Bueno, voy a ir yo. Mi nombre es Vianey Ramírez, gracias por este espacio. Yo soy comunicadora de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras y aquí pues me van a ver como ayudando un poco en el detrás de cámaras y las cosas técnicas, pero es un gusto estar aquí con ustedes y conocer las experiencias de todos los países en el monitoreo de las aves playeras. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Sarabia, de Perú. Trabajo en la Reserva Nacional de Paracas para el Ministerio del Ambiente del CERNAM. Un poco mal mi cámara. Ana. Estás en mute. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ana Ágreda, soy de Ecuador y trabajo para aves y conservación. Tenemos en el proyecto de las migratorias del Pacífico. Gracias. Muy bien. Tenemos a Jessica Suárez, que ha tenido problemas con la cámara, creo, y el sonido, pero ella está igual que Vianey, está detrás de cámaras apoyándonos en toda la parte técnica y todo el proceso de comunicación. Así que vamos a dar inicio. Muchísimas gracias, muchachas. Realmente es un gusto y qué bonito tener tantas mujeres, solo mujeres hoy, hablando y trabajando por las aves playeras de Sudamérica y pues esto es un proyecto colaborativo, así que va a ser muy lindo para los que estamos en Centroamérica entender qué pasa en Sudamérica también. Así que sin más le dejo el micrófono a Diana para que nos haga la primera presentación y luego continúe ella también con la presentación de Colombia. Tenés el micrófono cerrado. Ok. Bueno, lo que les queremos contar un poco para iniciar es de qué se trata este proyecto. Como decía Salvadora, es un proyecto colaborativo. Algunas personas que estuvieron ayer en el evento van a volver a escuchar sobre este proyecto y va a ser muy interesante porque así van a poder refrescar la memoria. Y para quienes se unen hoy por primera vez a este evento, pues esperamos que les quede muchísimas inquietudes y muchísimas ganas de participar. El proyecto de las aves playeras migratorias busca un poco mejorar la capacidad de monitoreo coordinado y aplicar los datos que se están tomando para la conservación de los sitios. Abajo pueden ver los logos de algunas instituciones que están coordinando algunas actividades, pero la verdad es que esto es un ejercicio enorme de muchísimas organizaciones y de muchísimas personas. Bueno, y este proyecto, un poco lo que está tratando de enfrentar es este decline poblacional de las especies playeras, básicamente porque se están degradando rápidamente los hábitats. Entonces, en los últimos 30, 40 años, digamos, la tasa de disminución de las especies es muy acusada. Y entonces, tratando como de enfrentar estas necesidades, pensamos que unir a los países que tienen sitios en la costa del Pacífico americano nos iba a permitir medir la variación espacial y temporal de la abundancia de las aves playeras,
aportar un poco en la evaluación de los factores que influyen en esa distribución y en esa disminución de las aves playeras, y finalmente generar mejores datos o datos muy robustos para informar la conservación y la gestión en cada uno de los sitios. Más o menos en 2006 se propusieron estas 5 hipótesis sobre los por qué se está disminuyendo las poblaciones de aves playeras. Muchos de ustedes que han estado trabajando en diferentes sitios y con este grupo o con otros grupos de aves saben que algunas de estas amenazas son muy importantes y realmente están teniendo una contribución muy alta para la disminución de poblaciones. Entonces, para enfrentar todo esto, este gran reto de juntar muchísimos países, muchísimas realidades, muchísimos contextos, se hizo un diseño de muestreo multiescala y transversal. Cuando les decimos multiescala es que los sitios, unos sitios donde sabemos que las aves playeras se concentran o se alimentan o descansan, fueron subdivididos en unidades de muestreo, que son los sitios donde vamos a trabajar, pero además este diseño multiescala lo que permite es que desde estas unidades de muestreo podamos escalar los resultados a nivel de sitio o de subsitio, desde el sitio hacia la región y desde la región a toda la ruta o a todo el corredor migratorio del Pacífico. Y cuando les hablamos que el diseño es transversal, lo que estamos teniendo es que como tenemos tantos sitios, tantas realidades, tenemos diferentes gradientes de estas hipótesis que les hablaba hace un momento. Entonces, lo que les quiero mostrar es que este proyecto es multiescala, hablando geográficamente, y transversal en ese gradiente de realidades que tenemos en los sitios. Y cuando llegamos a un sitio, cuando sabemos o tenemos evidencia de que hay un sitio importante donde tienen altas concentraciones de aves playeras, el proyecto lo que busca es identificar unos sitios, unas unidades para hacer los muestreos. Este es el ejemplo del Golfo de Fonseca, este es el delta del Estero Real, y estos cuadrados de colores que ustedes están viendo aquí son las diferentes unidades que el equipo de Nicaragua ha, digamos, marcado y el que se está visitando cada año. Actualmente tenemos para algunos países o para algunos sitios cerca de 10 años de conteos anuales. En el momento tenemos más de 80 humedales y estuarios en la costa del Pacífico, y tenemos ya los 13 países de toda la costa participando en el programa. Esto es supremamente importante y nos tiene muy contentos porque hemos logrado llegar a diferentes socios. Tenemos más de 50 socios con 500 voluntarios o participantes u observadores. Más o menos estamos registrando 30 especies de aves playeras y algunas de las cuales en porcentajes poblacionales muy importantes. Y digamos los muestreos se están haciendo más de 2.000 unidades de muestreo en 8 hábitats importantes para las aves playeras en la costa. Todo este reto, todo este gran proyecto que tenemos, supremamente ambicioso, pues no sería posible si no tuviéramos un manejo centralizado y distribuido de los datos. La información se maneja a través del California Avian Data Center, y allí digamos que podemos guardar nuestra información, preanalizarla, curarla, y posteriormente desde el CATSI podemos llevárnoslo a la página del proyecto que está aquí abajo, y en esta página ustedes pueden ver estas visualizaciones. Si alguno ya en este momento quiere ir a visitar esta página, ustedes van a poder ver estos resultados de los conteos de desde hace 10 años. Hay diferentes especies, hay muchísima información para que todos ustedes puedan consultar. Como les decía, estamos registrando poblaciones bien importantes de aves. Allí están los porcentajes de algunas de ellas. Algunas de estas especies son focales para iniciativas nacionales o iniciativas internacionales como la Estrategia de Conservación de las Aves Playeras del Pacífico,
Entonces, digamos que estamos estamos teniendo un impacto importante en términos de especies. Y en Sudamérica, anualmente estamos visitando 21 sitios costeros. Centroamérica, México, Centroamérica y Sudamérica estamos haciendo conteos entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Además de los registros de aves playeras, tenemos información de la condición de los sitios y de las perturbaciones humanas. Y en la temporada migratoria, digamos, pasada, entre 2019 y 2020, más de 116.000 aves playeras fueron registradas en estos conteos. Además de todos estos apoyos que yo les he contado, agencias gubernamentales locales y nacionales hacen parte de este proyecto, productores, principalmente personas que tienen salinas o granjas de camarones, hacen parte de este proyecto, academias, universidades y comunidades locales. Y si algunos de ustedes estuvieron ayer en el evento, las personas de Centroamérica les contaban que el Censo de Acuáticas de Centroamérica está articulado a esta iniciativa, y en Sudamérica también nos pasa lo mismo. El Censo Neotropical de Aves también, digamos, estamos tratando de juntarlo, así como en Perú y en Chile, el Atlas de Aves Playeras también colabora o, digamos, se junta los esfuerzos para tener mejor información. Esto es el proyecto de las aves playeras del Pacífico, lo que está pasando en Sudamérica, y bueno, lo que les vamos a contar a continuación es lo que está pasando en cada país. Y gracias. Yo voy a seguir hablando. Estoy allí como en la esquinita de Sudamérica, así que como este evento se organizó de sur a norte, voy a seguir hablando. Pero ahorita les quiero contar qué pasa en Colombia. Como les decía al principio, yo hago parte de la asociación Calidris. Calidris es el socio de BirdLife en Colombia. Y en dos de los sitios donde tenemos, digamos, mucho más trabajo, mucho más tiempo trabajando, tenemos el apoyo de Parques Nacionales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la comunidad del Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador y de 6 comunidades más que están dentro del Parque Sanquianga. Yo lo que les voy a contar un poco en este momento es cómo hemos usado la información del proyecto de aves playeras migratorias para tomar acciones, para tomar decisiones. Bueno, Calidris es una organización de la sociedad civil. Trabajamos básicamente en la conservación de las aves y del entorno de las aves, y nuestra apuesta es trabajar por las aves con la gente. Entonces van a ver durante toda mi presentación cómo hemos ido manejando los conteos de aves playeras y cómo los hemos ido como llevando a nivel de las comunidades locales y de quienes necesitan tomar decisiones sobre sus territorios. Yo les voy a hablar de 2 sitios. Están en la costa del Pacífico, en el suroccidente de Colombia. Uno de los sitios es el Parque Sanquianga y el otro es la Bocana del río Iscuandé. Estos 2 sitios son contiguos, están formados por los deltas estuarios de los ríos Patianga, Tapaje e Iscuandé. Y digamos que a pesar de que son sitios contiguos, tienen algunas condiciones diferentes. Ustedes pueden notar allí que son unos deltas supremamente, digamos, grandes, con muchísimos esteros entre medio, y eso favorece que las aves playeras usen los sitios. El Parque Sanquianga tiene
80.000 hectáreas y la Bocana del río Iscuandé más o menos 15.000 hectáreas, así que les voy a estar hablando de un territorio de más o menos 95.000 hectáreas. Esta región es considerada el estuario más grande de Sudamérica y digamos que estos ríos tienen un recorrido corto, son ríos que nacen en los Andes, perdón, el río Tapaje y el río Iscuandé tienen un recorrido corto, nacen en los Andes y son supremamente caudalosos y arrastran muchísimos sedimentos. El río Patianga tiene una cuenca mucho más grande y tal vez su aporte de sedimentos es más importante o más voluminosa que el de los otros dos. Como les decía, este estuario es supremamente grande entre la costa y el sitio donde el manglar empieza a convertirse en otra formación vegetal. Hay unos más o menos 30 kilómetros de longitud. Entonces esto hace que el desarrollo de los manglares aquí sea muy importante. Así lucen los hábitats de las aves playeras en los dos sitios. El Parque Sanquianga básicamente son unas islas de manglar rodeadas por unos planos lodosos entre medio que solo logran ser vistos cuando baja la marea. La Bocana del río Iscuandé tiene algunos sitios similares a estos, pero tiene un par de islas barreras en las bocas del delta, que básicamente son una barra de arena y unos planos lodosos muy grandes que se destapan también cuando baja la marea. Los manglares de esta región, en algunos estudios que se han hecho el último año, reportan alturas considerables, más de 50 metros. Son manglares muy altos, muy gruesos y digamos, el estado del ecosistema manglar está muy bueno en este sitio. Y además de todas estas maravillas y todos estos árboles espectaculares, más o menos 9.000 personas viven en la zona. Estas personas están, digamos, organizadas en 7 consejos comunitarios de comunidades negras. Y estos consejos comunitarios, básicamente lo que los diferencia de otros grupos es que el territorio se maneja de manera colectiva y de manera autónoma, ¿sí? Entonces, mucho de esto que les voy a contar ahora tiene que ver con estas 9.000 personas que están allí. Los objetivos del trabajo en estos dos sitios es usar las aves playeras como indicadoras del estado de conservación de los dos sitios y usar los resultados para tomar decisiones. Entonces, digamos que el instrumento de planeación del Parque Sanquianga es su plan de manejo, el plan de manejo del territorio ancestral y colectivo que fue actualizado en 2018. Y para la Bocana del río Iscuandé tenemos un acuerdo de conservación del manglar. Entonces, sobre estos dos instrumentos es que estamos, digamos, usando la información de las aves playeras para tomar decisiones, ¿sí? Aquí es donde los datos se vuelven acción. Por ejemplo, para la Bocana del río Iscuandé, con estos datos de aves playeras, lo que hicimos fue apoyar la zonificación del sitio. Entonces, el territorio más o menos luce así como ustedes están viendo. Aquí vienen los ríos, digamos, estas son las bocanas. Y aquí hay un par de islas barrera, que ustedes están viendo como mayor cantidad de aves. Entonces, la información nos permitió acordar sobre estos dos sitios algunos elementos de uso que permitieran conservar a las aves playeras. Para el área protegida Parque Sanquianga, estos datos, cuando los volvimos a acción, la propuesta fue usarlos para evaluar la integridad ecológica del área protegida. Este, digamos, diagrama de flujo que están viendo allí es la propuesta de parques nacionales para evaluar este tema de la integridad ecológica, y cada uno de esos son los pasos para hacerlo. Entonces, cuando, digamos, recorriendo los pasos, los VOC, los valores objeto de conservación que el Parque Sanquianga escogió son los planos lodosos. Los atributos clave para medir cómo estaban esos planos lodosos son las aves playeras. Usamos los conteos entre 2012 y 2019
2009 a 2019 de este proyecto, para definir los rangos de variación que fueran aceptables para entender cómo estaba el parque. Y finalmente el año pasado se hizo, pues, digamos, la evaluación e incluso la definición de rangos. Este ejercicio nos mostró que las aves playeras estaban que las aves playeras estaban indicando que los planos lodosos estaban en una condición regular, ¿sí? Esta condición regular es, digamos, como intermedia. Bueno, y esta era la manera como estamos aplicando los datos. Les quiero mostrar ahora resultados en general de estos conteos. Durante estos 10 años hemos logrado registrar 22 especies de playeras, principalmente de la familia Scolophacidae, y pues digamos que esto sigue los patrones de diversidad de las familias de aves playeras. Numenius pheopus y Actitis macularia son especies muy frecuentes, mientras que Calidris mauri y Calidris fusila son las especies que son más abundantes. Pero lo otro que encontramos en estos datos es que el Parque Sanquiangá y la Volcana de Iscuandé se comportan como sitios complementarios, ¿sí? La verdad es que no tienen el mismo composición de especies. Por ejemplo, en el Parque Sanquiangá tenemos una distribución de tamaños entre playeras pequeñas y grandes más equitativa, mientras que en la Volcana de Iscuandé abundan los playeros pequeños, como estos que están aquí en las fotografías. Cuando hablamos de playeros grandes, por ejemplo, es más importante Numenius pheopus en el Parque Sanquiangá, mientras que en la Volcana de Iscuandé los playeros grandes son básicamente Limnodromus griseus. Esto es un área de alimentación del Parque Sanquiangá y la otra es una área de alimentación de la Volcana de Iscuandé. Como ustedes se dan cuenta, son diferentes y son complementarias. Estos patrones se mantienen en el tiempo, esto fue lo que entendimos. Y como les decía, toda esta información la llevamos al nivel de las comunidades en eventos como estos, ver aves con los chicos o hacer festivales y hablar sobre qué nos aportan las aves, cómo cantan o cómo nos alegran la vida. Y ahí está mi presentación. Muchas gracias, Diana. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con la presentación de Ana Ágreda. Y luego recuerden que tienen preguntas y respuestas. Si tienen preguntas pueden irlas haciendo. Ana, te dejo el micrófono. Sí, correcto. Voy a compartir la pantalla. Sí, bueno. Muy buenas tardes con todos. Yo les voy a conversar sobre la experiencia del MSP en Ecuador. Mi título acá de la presentación es El conteo de aves playeras en Ecuador, una década de logros alcanzados. Este proyecto, como ya dijo Diana, se enmarca dentro del proyecto regional de aves playeras del Pacífico, que inició en el año 2012 para tratar de entender los factores que limitan el crecimiento y supervivencia de las poblaciones de aves, y se apoya en el monitoreo a través de censos sistemáticos en unidades de muestreos a lo largo de la ruta del Pacífico en sitios claves. Básicamente lo que buscamos es cuantificar cambios en la distribución y abundancia de las poblaciones de aves con apoyo de una red de socios, y la meta fue inicialmente poder hacerlo a escala regional durante un periodo de 10 años. En el comienzo, pues teníamos todos estos países. En el 2012, actualmente tenemos algunos más hacia el sur. En Centroamérica también se han incluido muchos más países, como ha explicado Diana. Una cosa bien importante fue el taller de arranque, que fue en el año 2011. Aquí nos vemos todos mucho más jóvenes. Bueno, fue muy importante porque en este taller tuvimos la oportunidad de generar ideas
para la conservación de cada uno de nuestros sitios. Y como dijo Diana, exploramos cuáles eran los mayores problemas que teníamos que enfrentar para poder conservar estos sitios claves para aves playeras. En Ecuador, por ejemplo, identificamos el disturbio antrópico y la contaminación. Asimismo, establecimos hipótesis y diseñamos algunos proyectos de estudio. El sitio en donde arrancamos en Ecuador es Ecuasal, que es una empresa ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Muy sí, bien. Bueno, es una empresa salinera que tiene 2 complejos de productores de sal en la puntilla de Santa Elena. Como vemos aquí, uno está ubicado cerca de Salinas, la ciudad de Salinas, tiene aproximadamente 600 hectáreas y 40 kilómetros al norte se encuentra Pacoa con 900 hectáreas. Ecuasal tiene 2 designaciones internacionales al ser un refugio de aves playeras y acuáticas. Primero, como sitio de importancia para las aves por parte de BirdLife International y también por parte de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras como sitio de importancia regional. Ecuasal aquí recibe 35 de las 59 especies de aves playeras que llegan al Ecuador, 23 de ellas son migratorias y 6 se reproducen en las piscinas. Aquí vemos nuestras áreas de muestreo. En la parte de arriba está Pacoa, en la parte de abajo Mar Bravo. Tenemos 16 unidades de muestreo en Pacoa, 12 unidades de muestreo en Mar Bravo. Prácticamente logramos cubrir 90% de la cobertura de los evaporadores principalmente. Y realizamos el conteo simultáneo a pie a una velocidad de 1 kilómetro cada 35 por 30 minutos con binoculares, alcanzando un máximo de detección de 200 metros de forma lineal, ¿no? Generalmente llegamos a cubrir la mayor parte del evaporador. Entre los principales resultados quisiera mencionar que lo que observamos durante esta década, del 2012 hasta la fecha, es que la tendencia del tamaño de las poblaciones de las especies más representativas se ha mantenido estable o ha tendido a incrementarse. Igualmente con la diversidad que hemos registrado hasta ahora, un total de 22 especies de aves playeras y 45 especies de aves acuáticas. En gráfica vemos la tendencia de las poblaciones del Phalaropo de Wilson, que es una de nuestras especies claves. Ecuasal es un área de alimentación obligatoria para el Phalaropo de Wilson, que es el objeto de conservación de Ecuasal. En el 2014 registramos un total de 60.000 aves, un conteo máximo, y en 2016 logramos contar hasta 77.000 Phalaropos. Los Phalaropos básicamente están transitando entre Canadá y el altiplano de Bolivia, Argentina y Perú, y pues las piscinas de Ecuasal son claves para su supervivencia, y los principales atributos ecológicos son las moscas de sal y el camarón de sal, que se encuentran en números muy grandes en las piscinas. También en las piscinas encontramos 2 especies importantes, que son el Semi-Palmated Sandpiper y el Least Sandpiper, que como vemos aquí en estas tendencias, claramente las poblaciones se encuentran bastante bien en las piscinas de Ecuasal. A partir de MSP también se lograron, digamos así, generar algunas ideas para tesis de investigación que logran tratar de responder esas hipótesis que nos establecimos en el año 2012. Tal como el caso de la abundancia y estructura comunitaria de aves playeras en las piscinas de Ecuasal, en relación a la salinidad, que fue la tesis de pregrado de Danixa El Peso, bióloga marina, y también lo que estamos llevando a cabo actualmente, que es una evaluación de un índice de disturbios sobre aves playeras en las piscinas de Ecuasal y Mar Bravo. Como vemos aquí, el MSP también ha sido digamos así, clave para poder lanzar nuestro programa de educación ambiental y comunicación. Hemos de esta manera llegado a más de 10.000 personas durante estos años y a más de 29 unidades educativas a través de diferentes actividades. Hemos creado esta caricatura de Wilsito, que se encuentra como ahorita, la hemos llevado a los títeres y la compartimos con los chicos. Así también hemos producido material didáctico para escolares con el aval del Ministerio del Ambiente y el apoyo de diferentes organizaciones locales e internacionales. Un resultado importante de este periodo fue que logramos hacer un análisis de aguas residuales en los canales de descarga de aguas lluvias de Ecuasal, porque es aquí donde también descargan los laboratorios de larva de camarón,
y también hay descargas de las piscinas de oxidación de San Pablo en Pacoa, ¿no? Otro resultado importante fue las exploraciones que se realizaron en el archipiélago de Jambelí, al sur del Ecuador, el apoyo del GAT municipal de Santa Rosa. Y en el marco también de este proyecto se generaron otras ideas, tales como, por ejemplo, la creación de un documento que está guiando la conservación en el Ecuador, que es el Plan de Conservación para Aves Playeras, que encontré en este enlace en nuestra página web. Quisiera hablarles brevemente de nuestro segundo sitio de monitoreo, que es el canal de Jambelí, en el Golfo de Guayaquil. El Golfo de Guayaquil es básicamente un área de remanencia muy importante de manglar en nuestro país, es donde queda la mayor parte del manglar que aún sobrevive. Aquí, pues, encontramos los planos lodosos intermareales, que son un hábitat típico para 19 especies de aves playeras, la mayoría migratorias neárticas. Y en este mapa podemos ver en color muy oscuro, el número 1, el canal de Jambelí. Es un sitio que básicamente comprende manglares y planos lodosos intermareales a lo largo de una extensión de aproximadamente 70 a 80 kilómetros. En esta región hemos registrado más de 100.000 aves playeras y por lo tanto la hemos nominado como sitio de importancia internacional bajo los criterios. En este último año, en el canal de Jambelí, pudimos contabilizar, por ejemplo, 60.000 individuos de aves acuáticas, de diferentes especies de aves acuáticas, de las cuales, imagínense, casi 50.000, 49.000 aves eran playeras. Principalmente playeritos como western, semi-palmated y también semi-palmated plover. En este mapa podemos ver las 21 unidades de muestreo que nosotros tenemos allí. Los círculos más grandecitos son aquellos que concentran la mayor cantidad de playeritos. En general, nuestras investigaciones aquí no tienen muchos años. Recién en el 2017 venimos colectando 4 años de datos. Parece que tenemos una tendencia bastante estable, ligeramente decreciente para algunas especies claves, como el sarepito trinador, como el Caradrius semipalmatus y como Calidris pusilla. Otro sitio importante que quisiera mencionarles es el refugio de vida silvestre Isla Fragata Corazón. En este último sitio, otra realidad del 2010, cuando iniciamos el censo neotropical de aves acuáticas. Sin embargo, nuestra contraparte aquí, que es el Ministerio del Ambiente y específicamente el Refugio de Vida Silvestre, pues inició un programa de monitoreo de aves mensual desde el año 2012. Entonces, con ellos es con quienes básicamente trabajamos en esta área de 2.800 hectáreas que vemos en color verde, de manglar y planos lodosos y barrenas. Aquí hemos identificado 5 unidades de muestreo, que son rutas que hemos realmente seguido desde el año 2012, y en el último año registramos 7.630 aves playeras, de las cuales principalmente se pueden mencionar el semi-palmated plover. Entre el año 2012 y el 2020 hemos registrado un total de 23 especies de playeras en Revisicov y hemos nominado el sitio como sitio de importancia para la RAP con categoría regional debido a que el sitio presenta el 5% de Caradrius wilsonia y el 1% de Numenius phaeopus, del sarapito trinador. Con los compañeros del Ministerio del Ambiente también hemos logrado publicar la guía de aves del río Chone, un documento básicamente para identificación de aves. Bueno, yo les agradezco muchísimo por su atención. Esto es principalmente lo que tengo que comentar. Muchísimas gracias, Ana. Vamos al espacio de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta para Diana. Pueden dejar sus cámaras encendidas, chicas. Gaby Toscano pregunta a Diana si pueden explicar nuevamente cuáles son los mayores retos. Ok. Se han propuesto 5 retos grandes en el tema de conservación de las aves playeras. Uno de esos se relaciona, por ejemplo, con el cambio climático, básicamente con el aumento del nivel del mar y la disminución de, digamos, la disponibilidad de hábitat. El otro tema es el de contaminantes, metales pesados en, digamos, la musculatura de las aves playeras. Entonces, al parecer, hay evidencias de que las aves guardan estos contaminantes en su musculatura y cuando están volando
en sus vuelos migratorios, hay una descarga muy rápida y las aves al parecer están, digamos, colapsando. También tenemos un tema de perturbación humana, básicamente actividades recreativas o actividades, digamos, de uso de los sitios de las aves playeras las está afectando. Entonces antes las aves playeras tenían unas playas o unos planos lodosos donde podían estar y ahorita esos sitios están siendo ocupados por turistas o por algunas actividades recreativas. También se han evidenciado algunos cambios en la distribución y en las poblaciones de los predadores. Entonces, digamos, esto también está afectando a las aves playeras. Y, por supuesto, el tema de pérdida de hábitat, que es como digamos, el motor que se ha evidenciado que contribuye o que impacta más a la biodiversidad. Gracias, Diana. Anita, ¿podrías compartir cuál es la importancia que tienen las salineras como sistemas productivos para las aves playeras? Bueno, las salineras son, son hábitats artificiales. Okay. Las salineras son hábitats artificiales súper importantes para las aves playeras. En el caso de Cuazal son un hábitat único porque se puede hacer sal marina a partir de la cristalización del agua de mar en espacios que no son tan extensos. Pero Cuazal utiliza, por ejemplo, la estrategia de evaporación. Entonces, en ese momento, para poder producir sal en grandes cantidades, se necesitan piscinas muy grandes. Estas piscinas de 30, 40, 50, 80 hectáreas se convierten en un hábitat, en un refugio para las aves. Por este motivo, las piscinas, digamos así, productoras de sal marina en cantidades industriales, generalmente son muy extensas. Existen piscinas artificiales mucho más grandes que la empresa Cuazal, por ejemplo, Guerrero Negro en México, que tiene, no me acuerdo cuántas hectáreas, creo que 30,000. Pero el señor de Guerrero Negro vino a Cuazal en el 2015 y dijo que las piscinas de Mar Bravo eran el tamaño de un cristalizador para ellos, ¿no? O sea, más o menos como para que te des cuenta. En realidad son importantes sitios para las aves porque el gradiente de salinidad que se crea durante la evaporación, durante el proceso de evaporación, hace que se concentren comunidades funcionales de organismos que son el alimento de las aves playeras. Por ejemplo, la Artemia salina y la mosca de sal, ¿no? Entonces, básicamente, es como que si las aves llegaran a una gasolinera llena de alimento y pues se vuelven estratégicos en la ruta migratoria de las aves. Gracias. Gracias, Ana. Creo que no tenemos más preguntas para este bloque, así que voy a entregarle el micrófono a Diana para la siguiente presentación. Bueno, entonces, muchas gracias, Salvadora. Nos quedamos ahorita con Patricia Saravia. Ella es de la Reserva Natural Paracas del Cernam, en Perú. Y pues muchísimas gracias, Patri, por estar hoy con nosotros y aceptar esta invitación. ¿Qué pasó? ¿Cómo activo mi para hablar? Sí, ¿dónde está? No está, ¿dónde está? Está salido. No he salido. No puedo hablar. Estamos escuchando, Patri. ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Sí. Con la presentación en modo de presente, ok. Ya, ok. Ahora sí.
A ver, ¿sí? ¿Ahora sí está bien? Sí, y Ya. ponla en modo de presentación para que la podamos apreciar mejor. Ya. Muy bien. Ahora Dale, sí. la Patri. Ya, ok. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Sarabia, trabajo en la Reserva Nacional de Paracas para el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente, ¿no?, en Perú. Y bueno, un poquito hablar sobre las aves playeras, los resultados de los monitoreos, como se dice, de los últimos años, ¿no? Estamos apoyando, ¿no?, esta iniciativa, ¿no?, este proyecto desde hace 9 años, desde el 2012. Como sabemos, todas las aves migratorias, en especial las playeras, ¿no?, tienen una migración muy larga, ¿no?, y por lo tanto necesitan espacios, ¿no?, para poder, poder alimentarse y llegar, y muchas de ellas tienen fidelidad por el sitio, ¿no?, y por los lugares donde llegan. Bien, en Perú los sitios más importantes los tenemos, ¿no?, comenzando desde el norte, ¿no?, en Bahía Tumbes, los manglares de Tumbes, que es un área natural protegida también. Después están en Pisco, ¿no?, en que está la Reserva Nacional de Paracas, que es donde trabajo y sobre la que voy a hablar un poco. Luego está Lagunas de Mejía, que está más al sur de Perú, ¿no?, está por acá. Y luego tenemos Ite, que es un humedal que está en el sur de Perú, ¿no?, ya casi en la frontera. Y bueno, tenemos áreas como el estuario de Birrilá, Boca del Río de Piura y los manglares de San Pedro de Vice, que también están en el norte, que no son parte de áreas naturales protegidas, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que ya les he explicado, ¿no? Tenemos los manglares de Tumbes, que está dentro de las áreas naturales protegidas del Perú. Este es un mapa, el que muestro acá, el que está al lado derecho, ¿no?, de las áreas naturales protegidas de Perú. Este mapa, tenemos 76 áreas a nivel nacional en las cuales se protegen ecosistemas del desierto y de la costa de todo el Perú, en la parte de sierra y selva también. Aparte hay áreas naturales protegidas de carácter regional y de carácter local también, que está a cargo de gobiernos locales, y también áreas privadas, ¿no?, que está a cargo de un privado, el cual puede ayudar a conservar los espacios para las especies. Tenemos a través del proyecto, ¿no?, con el proyecto de Shore, ¿no?, para los migratorios, a partir del 2016 hasta el 2016, ¿no?, eran 4 sitios, ¿no?, en la zona norte, los manglares de Tumbes, luego Puerto Pizarro y Villas de Humedales de Ite. Y luego a partir del 2017 se agregó uno más, ¿no?, en Punta Balcones. Luego eso está en el norte del Perú, ¿no? Después tenemos todos estos sitios están siendo monitoreados también, aparte, ¿no?, por otras iniciativas a través del proyecto de Atlas de Playeras del Perú, y los cuales, ¿cómo se llama?, vienen siendo monitoreados cada 4 años, ¿no? Con el proyecto, sí, a partir del 2012 comenzamos a monitorear anualmente, ¿no?, entre los meses de enero, febrero, ¿no? En Ite, que está al norte de Perú, como les mencionaba, ¿no?, tenemos 4 unidades de muestreo, ¿no? Asimismo, en los manglares de Sechura hay 17 unidades, en los manglares de Tumbes 3 unidades de muestreo, pantanos de Villa 2 unidades, en los balcones también 1 unidad de muestreo. Puerto Eten 2 unidades. Estas unidades de muestreo en todo el resto del Perú se monitorean a través de la ONG Corvidi, ¿no?
que ayuda también en este proceso. Fernando no ha podido estar hoy, entonces por eso estoy participando, ¿no?, de esta. Y bueno, a través de que hacen un total de 52 unidades, ¿no? Considerar las 25 de Paracas, ¿no?, que es donde nosotros trabajamos directamente, ¿no?, que es el área. La Reserva Nacional de Paracas se halla ubicada en el centro, ¿no?, del Perú, en la costa centro, y tiene una extensión de 335.000 hectáreas. La cual abarca parte de desierto costero y parte marina, más o menos como el 65% es parte marina y lo restante es parte terrestre. Estamos en pleno desierto de Atacama. Su objetivo es asegurar la conservación y hacer un uso sostenible, ¿no?, de una muestra representativa, ¿no?, de los paisajes funcionales y de la diversidad biológica de las ecorregiones del mar frío de la corriente de Humboldt y del desierto costero. Esta área fue la primera que se creó en el año 75, ¿no?, en toda la costa del Perú. Luego se crearon otras áreas más en el año 2009, ¿no?, que ayudan a proteger parte de lo que es la costa del Perú, ¿no? La Reserva Nacional de Paracas es un sitio Ramsar, ¿no?, de importancia internacional por la conservación, para la conservación de aves playeras y las actividades también que se desarrollan en ella, ¿no? Asimismo, es un área que está dentro de la red hemisférica para conservación de aves playeras y es un área sensible, ¿no?, considerada por la Organización Marítima Internacional, ¿no?, como un área sensible, por la gran cantidad de especies que en ella hay, ¿no? También es un área IVAS. Y a partir del 2012, ¿no?, comenzamos a apoyar este proyecto, ¿no?, para conservar espacios, ¿no?, para las especies migratorias que van llegando y van cruzando a lo largo de toda la costa del Pacífico. Y tenemos por ello distribuido, ¿no?, el área, ¿no?, toda esta línea verde que está mostrándose aquí es parte del área natural protegida. Entonces, dentro de esta área hay 23 unidades de muestreo y en este círculo azul que vemos tenemos 2 unidades también, ¿no?, que ya está fuera del área natural protegida, pero que son muy importantes para las especies migratorias. En estas 25 unidades de muestreo que tenemos, ¿no?, podemos ver que la familia Escolopácida, por ejemplo, es una de las más importantes que hay, ¿no?, de todas las familias de los playeros, viendo que la mayor cantidad de ellas está representada por los Calidris pusilla, ¿no?, los Calidris alba, los Calidris mauri, ¿no? Ellos son las especies más importantes que se ven. Aquí vemos una curva, ¿no?, de la familia Escolopácida a lo largo del 2012 hasta el 2020. Y vemos subidas y bajadas, ¿no? En muchos casos posiblemente sea debido a factores del clima, ¿no? Porque hemos tenido en el 2000, por ejemplo, en el 2016-17, 2 años muy fuertes de sequía, ¿no? Asimismo, aquí vimos la fluctuación de aves playeras a lo largo de 9 años, ¿no? Y cómo ha ido aumentando, disminuyendo, ¿no? Y todo esto es posiblemente por efectos de condiciones climáticas, ¿no? Y bueno, ¿qué logros hemos obtenido, ¿no?, con
a través del proyecto, ¿no? Hemos logrado cubrir más área, ¿no? Porque anteriormente solamente trabajábamos dentro de la reserva, pero ahora estamos cubriendo 2 puntos más que están fuera del área y que son muy importantes, ¿no? Para la conservación de las especies migratorias. Disculpen que estaba acabándose la batería. Y los cuales sabemos ahora, antes sabíamos que ahí había muchas especies en estos humedales que están fuera del área natural protegida y con estos monitoreos que estamos haciendo anual, entonces sabemos cómo se está comportando, ¿no? Este tipo de ecosistema, ¿no? Si está, y para ello estamos coordinando con la municipalidad, ¿no? Para que ayude también a conservar estos espacios. Y bueno, tenemos muchos desafíos, ¿no? Los cuales es continuar entrenando estudiantes, ¿no? Porque para poder desarrollar estas actividades de monitoreo que las desarrollamos en 2 días, necesitamos personal, ¿no? Entonces capacitamos a personal voluntario. También hemos involucrado a la universidad, ¿no? Y algunas organizaciones para que nos ayuden en el monitoreo y poder cubrir todo el conteo de aves playeras en 1 o 2 días como máximo. Y bueno, como Reserva Nacional de Paracas, ¿no? Y cuyo objetivo, ¿no? Es el de conservar estos ecosistemas, desarrollamos algunas acciones, ¿no? Que es con esta data que se obtiene nos ayuda a poder zonificar, ¿no? El área y también controlar las actividades que se dan dentro de ella, ¿no? Y bueno, todo esto articulado a actividades de sensibilización, ¿no? Que buscan, ¿no? Que los actores que viven o que trabajan dentro del área y que viven cerca se sientan empoderados, ¿no? Y conservar estas especies, los ecosistemas y las especies que habitan en ella. Bien. Esto es todo y muchas gracias. Gracias. Gracias, Patricia. Qué lindas fotos, qué lindo sitio. Bueno, ahorita vamos a pasar con Sharon Montesino. Bienvenida, Sharon. Adelante. Gracias, Diana. Tengo que esperar para poder compartir. Que Patricia me dé el pase. Sí, ya puedes hacerlo. Listo. Buenas tardes. Como me presenté al principio, mi nombre es Sharon Montesino, soy de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Y a continuación les voy a presentar los alcances y desafíos de este proyecto de aves playeras migratorias en Chile, el cual coordinamos desde la ROC. La ROC es una organización no gubernamental cuyo principal objetivo es la protección de las aves y de la naturaleza de Chile. Es una organización que nace muy ligada a la llegada de IBERT al país en el año 2009, y desde ese año en adelante somos también el socio oficial de IBERT en Chile. Somos una organización que compartimos una filosofía de trabajo colectivo, donde consideramos que cualquier observador de aves, especialista o aficionado, puede aportar, contribuir al conocimiento y a la conservación de las aves del país. Además del MSP, o del Proyecto de Aves Playeras Migratorias, también somos la organización que coordina el Censo Neotropical de Aves Acuáticas en Chile y los censos costeros de aves playeras. Bueno, en Chile somos socios del MSP desde el año 2017. Censamos solo 3 sitios, comenzamos censando solo 3 sitios en ese momento, que son estos 3 de la zona más al sur, la desembocadura del río Maipo, el humedal Rocuant-Andalien y el humedal de Chamisa. Estos 3 sitios han continuado siendo censados desde ahí en adelante hasta ahora,
Y bueno, este año incorporamos 3 nuevos sitios que son los 3 de más al norte, la desembocadura del río Yuta, las salinas de Huentelauquén y el humedal de Mantagua, abordando así un total de 6 sitios, los cuales se ubican en 5 regiones administrativas de las 16 que tiene Chile. El objetivo de desarrollar este programa de monitoreo en Chile es favorecer la conservación de las aves playeras y de los humedales del país, y para ello creemos que es fundamental generar información sobre sus poblaciones mediante muestreos que sean estandarizados y colaborativos también, que conecten comunidades y que apliquen la ciencia para la conservación de estos grupos, para la conservación de sitios claves o de grupos de especies también. Este programa de monitoreo nos permite así, además, conocer estimaciones de riqueza, de abundancia, de distribución, usos del hábitat de algunas especies, conocer también tendencias poblacionales de aves playeras, identificar sitios de importancia para su conservación, así como también contribuir al conocimiento y la valoración de este grupo de aves, y contribuir también hacia el mediano o largo plazo en la gestión misma de sitios, y en la planeación e implementación de estrategias, por ejemplo, para su conservación. Uno de los sitios que monitoreamos, el primero del extremo norte, voy a ir de norte hacia el sur, es la desembocadura del río Yuta. Este es uno de los sitios que se censa desde el año 2020, comenzamos este verano. Es un sitio IVA, es también reconocido como un sitio clave en la estrategia de conservación de las aves playeras de la Ruta del Pacífico, y también tiene la designación de sitio de importancia regional en la red hemisférica de reservas para aves playeras. A nivel local cuenta también con designación de reserva natural municipal y santuario de la naturaleza, que esta última es una categoría de protección oficial en Chile. Estos son los polígonos que monitoreamos en la desembocadura del río Yuta. Son 5 polígonos, los cuales representan principalmente ambiente de playa arenosa y el estuario y la desembocadura misma de este río. Continuando hacia el sur, otro sitio es las salinas de Huentelauquén. Este corresponde a un sitio de Ramsar, en el cual, a diferencia de los demás sitios, aparece una ave playera que no encontramos en los otros, que es Orofolus ruficolis, este de acá, que en Chile conocemos como el chorlo de campo. En este sitio también monitoreamos principalmente ambientes de playa arenosa y borde de estuario. Otro sitio es el humedal de Mantagua, que también se monitorea desde este año solamente, desde 2020, es un sitio IVA y clave en la estrategia de aves playeras. En este sitio monitoreamos principalmente en la ribera del estuario y una zona de playa arenosa acá en estos polígonos que indico. Una particularidad de este sitio en cuanto a aves playeras, bueno, además de recibir bastantes aves playeras migratorias, es que en él se ha observado esta especie que es Nyctichripes semicollaris. En Chile la conocemos como la becasina pintada, que si bien ha tenido un único registro, es en uno de los pocos sitios de Chile en los que esta especie ha sido registrada. Es una especie que se encuentra en categoría en peligro actualmente. Otro sitio a los que monitoreamos es la desembocadura del río Maipo, la cual es sitio IVA, también sitio clave en la estrategia, y un sitio de importancia regional en la red hemisférica de reservas para aves playeras. También fue designada de forma reciente como santuario de la naturaleza, es decir, tiene una categoría de protección oficial en Chile. Bueno, en ella también hay un par de avistamientos de esta especie que ya comentaba antes, que se encuentra en categoría en peligro, por lo que es un sitio relevante a resguardar para esas poblaciones, para esas pocas poblaciones que han sido descubiertas en el país. En este sitio el hábitat que se monitorea es principalmente playa arenosa y también un área de plano lodoso intermareal. Por otra parte, un poco más al sur, el humedal Roquant-Andalien corresponde a un sistema de humedales. Como podrán ver acá, monitoreamos hacia el sector de Andalien una extensa playa arenosa
con áreas de plano lodoso intermareal en el cual se alimentan las aves playeras, y monitoreamos también hacia el sector de Rocuán bordes de estuario, principalmente. Este también es un sitio IVA y sitio clave en la estrategia de conservación de las aves playeras del Pacífico. Y por último, el sitio de más al sur es el humedal de Chamisa, el cual es también un sitio IVA y sitio clave en la estrategia. Y a diferencia de los otros, también recibe abundancias importantes de esta ave playera, que es Limosa emástica. Nosotros en Chile la conocemos como un zarapito de pico recto. En los monitoreos nos hemos dado cuenta de que llega una población bastante abundante a pasar el invierno boreal en esta zona. Estos son los polígonos que monitoreamos. Son fundamentalmente áreas de plano lodoso intermareal y de marisma intermareal también. En este sitio también recibimos algunas aves playeras que tienen migración austral, que provienen desde el sur del país, llegan acá al humedal de Chamisa durante el otoño e invierno, para nosotros en el hemisferio sur. Son las especies el chorlo de doble collar, o Caradrius farglandicus, y Caradrius modestus, o chorlo chileno, que aparecen también aquí representados en las imágenes. Algunos de los principales resultados que hemos levantado en estos monitoreos, en honor al tiempo no voy a profundizar en el detalle de los sitios, sino que más bien voy a expresar algunos resultados a nivel general. En cuanto a la cobertura espacial y temporal, en Chile tenemos 19 unidades de muestreo repartidas en 6 sitios, que son los que ya mostraba anteriormente. En cuanto a la cobertura temporal, llevamos 4 años de datos en 3 de los sitios y solo 1 año de datos en los últimos 3 que agregamos ahora en 2020. En cuanto a la participación de voluntarios y voluntarias, este año tuvimos un notable incremento en participación de voluntarios, una mayor convocatoria también por mayor capacidad de recursos humanos desde nuestra propia organización de poder convocar y acompañar a más voluntarios y voluntarias en estos monitoreos. Y en cuanto a los números y a los conteos de aves, año a año tenemos los primeros 2 años cifras más bajas en cuanto al número total de individuos de aves playeras que contamos, mientras que en 2019 y 2020 ya contamos más. Bueno, en 2020 se entiende que hay una adición de otros sitios también. En cuanto al número total de especies, los últimos 3 años al menos ha sido bien similar, con 15, 16 especies en total de aves playeras. Hemos contado más de 34.000 aves acuáticas en total en este periodo, y de ellas alrededor de un 38% son aves playeras. En cuanto a la abundancia de los géneros, la abundancia relativa de los géneros que han sido más comunes en estos conteos, se encuentra el género Calidris y el género Numenius y Limosa. En cuanto a las especies, correspondiendo con lo anterior, del género Calidris, la especie más abundante en nuestros conteos ha sido el Sanderling, o que nosotros conocemos como playero blanco, y de los géneros Limosa y Numenius está el zarapito de pico recto y zarapito común, como los conocemos en Chile. En cuanto a las principales amenazas que hemos descrito en estos monitoreos, si bien el protocolo de MSP considera también las amenazas naturales, la mayor parte de las amenazas que nosotros hemos observado en los sitios son de origen antrópico, como podrán ver acá, el tránsito de vehículos, animales domésticos, y también la acumulación de basura en áreas que no están habilitadas para esos usos. Todas estas amenazas afectan tanto la nidificación de especies residentes, como también el descanso y la alimentación de especies migratorias. Respecto a algunos productos y acciones asociadas, en febrero de 2020 realizamos un taller de entrenamiento, pudimos realizar un taller junto a nuestros censistas en el humedal Río Maipo, el cual fue dictado por Matthew Reiter de Point Blue, y nos acompañó también James Chu del Servicio Forestal. Bueno, Point Blue es la organización que coordina estos monitoreos a nivel hemisférico. También tuvimos una reunión con entidades de gobierno aprovechando esa instancia. Por otra parte, desde la ROC hemos elaborado algunas fichas para cada sitio, de manera de
asimilar de forma más fácil la información para nuestros censistas, de poder compartirla de forma sencilla, así como el protocolo. Y también hemos desarrollado mapeos, análisis de actores, identificación de sitios importantes para ciertas poblaciones, y ya de manera más reciente también comenzamos a implementar censos invernales, esto recién en el presente año, en el 2020. Estas son unas charcas estacionales de invierno en Huentelauquén, las cuales fueron censadas a partir de este año en invierno. Por último, como desafíos, reconocemos, al igual como mencionaron mis compañeras antes, el fortalecimiento de capacidades y el entrenamiento de censistas como un desafío a abordar como organización. También buscar alcanzar una mayor cobertura geográfica, representatividad de ambientes. Y otro gran desafío también es la socialización de los resultados, que si bien no llevamos tantos años de muestreo, es algo muy importante de compartir. Como conclusiones, desde la ROC consideramos que estos monitoreos nos han permitido conocer valores de riqueza, abundancia de especies, y nos han permitido proporcionar así información clave sobre sitios. Y por último, me quiero referir a la importancia y el potencial de este tipo de programas de monitoreos que tienen un enfoque desde lo local hacia lo hemisférico o lo global, con estos programas de monitoreo, con un marco de referencia de amplio alcance geográfico, incrementan el valor de los datos, ya que permiten la toma de decisiones no solo a escala local, sino que contribuyen a un panorama más amplio de la misma información. Por último, quiero agradecer a los voluntarios y voluntarias, a los colaboradores que han participado en los distintos censos, y bueno, esperamos que sean muchos más en adelante. Muchas gracias. Gracias, Sharon. Qué bonito tu presentación y tus fotos. Tenemos una pregunta por aquí para Patricia. Dice, Patricia, ¿cómo responden las aves que llegan a estos ecosistemas en sequía? ¿Qué encuentran? Bien, con respecto a qué encuentran, cuál es su alimento, mayormente hemos visto, por ejemplo, en las zonas de humedales, cuando no hay recurso hídrico, entonces las aves como que se desplazan hacia la parte de las orillas del mar, ¿no? Y la concentración es mucho mayor en estas zonas que en zonas de humedales, ¿no? Entonces, de todas maneras van a encontrar alimento en las orillas, ¿no? Pero ya no van a estar la mayor parte en las zonas de humedal, Ok. ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Diana tiene una pregunta. Hay una pregunta para Diana. Ah, tienes razón. Para Colombia, ¿hay otros sitios en los que se estén adelantando estudios sobre las aves playeras? Bueno, qué buena pregunta. Sí, yo les conté hace un rato sobre algunos sitios en el Pacífico. Tenemos un par de sitios más también en la costa del Pacífico, hacia el sur, hacia Ensenada de Tumaco, pero también tenemos algunos sitios en la costa del Caribe, en los humedales interandinos y en los llanos orientales. Entonces, sí hay más trabajos de aves playeras, también un poco adscritos a estas iniciativas hemisféricas que, como decía Sharon, son tan importantes, que vayan desde lo local a lo hemisférico, pero digamos que con otros protocolos diferentes a este que les estamos contando hoy. Yo tengo un comentario o una pregunta. Qué bonitas las fotos de Sharon. Yo quiero ir a ver esos playeros. Yo creo que todos estábamos, Dios mío. ¿Cómo ha sido, cuéntanos cómo ha sido encontrar esas especies? O no sé, para mí eran casi todas nuevas y fue bien interesante. Gracias, Diana. Sí, las fotos están de verdad maravillosas, no son mías, están todas con los nombres de los distintos autores, en general miembros de la ROC, que tienen la suerte de
ver y poder fotografiar bien a cada una de estas especies. Algo que nosotros, bueno, tenemos la suerte de alguna manera de poder monitorear distintos sitios a lo largo de la costa de Chile, que es bien extensa. Tenemos más de 4.000 kilómetros de borde costero, entonces hay mucha variabilidad también a lo largo de todo este rango. Por ejemplo, como presentaba ahí en los monitoreos del extremo norte, en la desembocadura del río Utah, hay una gran aglomeración de algunas especies, mientras que en las que llegan al humedal del río Chamisa, por ejemplo, son algunas también llegan hasta allá, de las mismas del Utah, pero hay otras distintas también que no alcanzan el mismo rango de expansión geográfica. Entonces eso es como muy positivo para nosotros poder estar monitoreando distintas poblaciones al tener este amplio rango geográfico en el cual nos movemos censando. Espero que puedas venir a conocer, que es invitadísima a venir a conocer, me imagino, al chorlo chileno, chorlo doble collar, probablemente. A todos, además que creo que todas queremos ir y todos queremos ir. Ok. Hay una pregunta. Dice, ¿cuáles son los criterios, oh Dios, para designar a uno o varios humedales como sitios que estén dentro de la red hemisférica de reservas de aves playeras? Creo que Salva tiene la palabra. Bueno, ahí tenemos 3 criterios o 3 categorías para designar un área. Una de ellas es la de importancia regional, que tendría que tener 20.000 individuos de aves playeras en un área, la sumatoria de todas las especies, o tener el 1% de la población biogeográfica de al menos una especie. Eso sería para la categoría regional. Para la categoría de importancia internacional sería que tenga 100.000 individuos de aves playeras en el área y que tenga al menos el 10% de la población biogeográfica de una especie. Entonces, para que estas categorías quepan, no precisamente, o sea, si solo tenés el 10% de la población biogeográfica de una especie, ya tenés un criterio con el que se cumple para el área. Y si juntas los 100.000, pues es una sumatoria, o lo contrario, si tenés 100.000 individuos, o 20.000 individuos, o 500.000 individuos, por ejemplo, para la categoría de importancia hemisférica. Entonces, este proceso se hace, tenés que tener, para la categoría de importancia hemisférica, tenés que tener el 30% de la población biogeográfica de una especie, o 500.000 individuos. Entonces, y es súper importante tener el área definida, pues, para que te dé que es el que estás designando para que sea parte del proceso. Por ahí en el chat se puso el enlace con los criterios más específicos ya para que puedan como, entenderlo mejor o leer un poco más de información. Súper importante una carta de aval de quienes están a cargo del manejo del área que se está proponiendo como reserva y que se incluya la red. Bueno, hay otra pregunta para Sharon. Dice, ¿cuál es el plan para el censo en el verano de 2021 y cómo se incluyen más sitios al sur de Chile? Ya, bueno, voy a contestar la segunda primero. ¿Cómo se incluyen más sitios al sur de Chile? Esto depende fundamentalmente de la capacidad de recursos humanos, por decirlo de alguna manera, de personas que estén dispuestas a desarrollar los monitoreos en esas zonas, en esas localidades, con todo lo que implica en términos logísticos, al menos en el sur de Chile, las regiones más australes que el sitio que tenemos en este momento, Humedal de Chamisa, es el que tenemos más al sur. Luego las regiones más australes tienen en general mayores problemas de acceso en algunas áreas. Chile tiene bastantes fiordos en esa zona,
Entonces por ahí es un poco más complejo la logística, pero en la medida en que hayan personas dispuestas a desarrollar los monitoreos en esas zonas, desde la ROC sí apoyaríamos de todas maneras alguna implementación en esas zonas. Así como también en otras áreas de Chile, como decía en los desafíos, nos gustaría mucho poder ampliar el alcance geográfico de estos monitoreos. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿cuál es el plan para el censo en el verano 2021? La quise responder al final porque es un poco más compleja, creo. No sé si la podemos contestar aún. Está difícil por el tema de la pandemia, fundamentalmente. Ahora nosotros, por ejemplo, este año teníamos ya desde antes la idea de implementar los censos en el invierno, y ahora en este invierno lo intentamos, o sea, hicimos el llamado a quienes ya participan de antes en este monitoreo, sin hacer convocatoria abierta a voluntarios. Es probable que en el verano también sea así, sin convocatoria abierta a voluntarios y voluntarias, por todo el tema sanitario que eso implica. Pero a quienes ya desarrollan los monitoreos de antes y quienes no tenían restricciones en sus localidades sí los pudieron aplicar. Pero claro, va a depender de las condiciones en ese momento. No son muy esperanzadoras, parece. Esperamos que sí. Bueno, tenemos dos preguntas sobre el mismo tema. Una es, dice, ¿consideran que manejando el disturbio humano habrían más aves playeras en sus sitios? Y otra para Sharon, específicamente, que dice, ¿cómo ves el tema de perros en los sitios que muestrean? Entonces, este es un tema de disturbio humano, básicamente, que es un tema que del que hemos venido recopilando información en este conteo también. No sé si Sharon quiera decir algo, o algunas de mis colegas, Ana o Patricia. Yo puedo comentar respecto a la pregunta que era directamente para mí sobre los perros. Desconozco la situación en los otros países que están siendo monitoreadas, pero al menos en Chile es un tema bastante importante, bastante complejo. Al menos en estos monitoreos tenemos presencia de perros y problemas asociados a esa presencia de perros en todos los sitios, en los 6 sitios que estamos monitoreando, con depredación de huevos, depredación de polluelos, destrucción de los nidos. En algunas de estas áreas hay medidas de resguardo, hay medidas de manejo de los sitios para evitar un poco el problema de los perros, pero no han sido lo suficientemente efectivas, porque tenemos por una parte perros que van con los dueños, que los dueños los sueltan, no los llevan con correa, y por otra parte hay también perros de vida libre que simplemente llegan a estas zonas costeras o se desplazan por ahí sin ningún dueño, sin nadie que esté a cargo. Y lamentablemente la mayor parte de esos casos de perros de vida libre no son perros que estén como asilvestrados o a su suerte, en realidad son perros comunitarios mayoritariamente, son perros que la misma comunidad vecina alimenta, pero nadie se hace responsable de ellos más allá del alimento. Es complejo. Sí, es un tema complejo porque pues, son las mascotas en algunos casos de las personas, y lo que tú dices, hay algunos de manejo comunitario y es muy difícil tocar ese tema. Tenemos ese caso en uno de los sitios acá en Colombia, y claro, hemos visto los perros corriendo por la playa y no dejan que las aves playeras lleguen. Entonces, básicamente ellas están volando todo el tiempo y no tienen descanso, no tienen chance de comer o cosas así. Ok, ¿algún otro comentario? Tenemos por aquí otra pregunta, dice,
Tal vez es para Chile también, sí. Dice, ¿cree que hayan más recursos de parte del Estado o seguiremos dependiendo de voluntarios? A mí me encantaría que hubieran más recursos de parte del Estado. Obviamente somos de una organización sin fines de lucro, entonces entendemos bien el problema de eso. Por una parte es un plus también contar con voluntarios y nosotros lo vemos así, llamar como a la motivación y al cariño detrás de lo que uno está haciendo es muy enriquecedor, pero claro, se complica mucho cuando hay, por ejemplo, estas dificultades logísticas en algunos sitios en que quizás necesitas más recursos porque vas a gastar más en combustible y tener que limitar eso porque no hay dinero suficiente, claro, es un problema. Esperamos que hayan mayores iniciativas para financiar este tipo de programas de monitoreos desde el Estado, pero hasta el momento no hay suficientes. Sí, sobre todo que pues mantener un proyecto de tanta escala geográfica pues va a requerir muchísimos fondos, entonces tal vez nos encantaría que hubieran más fondos del Estado, pero tal vez los voluntarios siempre van a ser un componente bien importante y como tú dices es una manera de tener más gente participando. Bueno, tenemos más tiempo, Salva, o sí. Tenemos un par de minutos. Ok. Bueno, tengo aquí una pregunta bien diversa. Dice, una pregunta no sobre playeras, sino mujeres en la ciencia y en la conservación. Ayer caí en cuenta que este panel básicamente era de colegas playerólogas. Me da mucha alegría. Y la pregunta dice, tengo la impresión que nuestro gremio es diverso, el gremio de la playerología, es diverso e incluyente en todas sus dimensiones. ¿Creen que esto es una apreciación justa con la realidad? ¿Cómo creen que podríamos contribuir a la diversidad e inclusión en nuestro gremio? Yo creo que, no sé, ¿quién quiere comentar algo? Yo creo que sí somos un grupo diverso, inclusivo, porque tenemos jóvenes, tenemos mujeres, tenemos realmente, es intergeneracional también los grupos de trabajo. Y el hecho de involucrar a los voluntarios en los procesos nos ayudan justamente también a cumplir un poco con ese tema de inclusión, ¿no? De jóvenes. Y la participación de las mujeres, a excepción de otros espacios, realmente ha sido, yo creo que muy activa y estamos como en todos los espacios, o sea, no precisamente solo como voluntarias, digamos, sino que estamos en otros espacios también tomando de algún modo decisiones. Y eso hace que sí, estamos cumpliendo con ese papel, ese proceso. No es fácil. ¿Alguna de las chicas quiere comentar algo más? Sí, yo creo que, bueno, las mujeres, el papel de la mujer siempre está en todos lados, ¿no? Y bueno, siempre tratamos de involucrar, ¿no? A los diferentes grupos, ¿no? No solamente sean mujeres, sino intergeneracional, ¿no? Que sean todos. Bueno, y para cerrar tenemos una pregunta bien interesante. Dice, ¿qué estrategias usan para que los tomadores de decisiones vean y actúen en base a la información de estos monitoreos? ¿Cómo le estamos llegando a los tomadores de decisiones? Bueno, eso quisiera tomar yo la palabra. Pienso que es súper estratégico tratar de llegar a los tomadores de decisiones. Y en nuestro caso nos concentramos mucho con los manejadores de los sitios, ¿no?
pienso que nuestra experiencia ha sido extremadamente positiva con cada uno de los manejadores, tanto con la empresa privada como con el gobierno, tanto con los gremios. En el caso del canal de Jambelí, trabajamos directamente con los concesionarios del manglar. Es de todo, lo más complicado es trabajar con las comunidades, definitivamente, más allá que trabajar con el gobierno o con la empresa privada, definitivamente con las comunidades es lo más difícil. Así es que, pues, eso me parece un reto. O sea, no lo mencioné en la charla, pero es un verdadero reto para nosotros. Tenemos también un programa de monitoreo de las áreas de concesión de manglar y esperamos poder tener éxito manejando ese programa de levantamiento de datos con los usuarios. Y eso es lo más complicado para mí. Bueno, creo que esa era nuestra última pregunta. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Muchísimas gracias a mis colegas, a mis amigas desde hace mucho tiempo de esta ruta. Y pues muchísimos abrazos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por organizar este evento, muy bonito. Sí, muchas gracias por organizarlo, por la invitación. Desen un aplauso.